Una línea se dibuja en la mano y cuenta nuestra historia. Alguno dirá que es destino marcado, otro que es pura brujería. Yo veo mi palma y pienso que es como si hubiera anidado un cuento para hacerme dormir o para desvelarme. Si en lugar de un beso nos diéramos la mano, nuestras líneas se cruzarían y la aventura no tendría final. En Ideas Cruzadas le damos la bienvenida a Tamara Silva. El agua, las plantas, los animales y las canteras de La Valleja le hablan y ella escribe, aunque quizás lo que quería decir en realidad era otra cosa. Y Javier Schurman, dicen que es repostero gráfico porque escribe textos y cocina tortas y postres. En cualquier caso, lo hace por trabajo y por placer, sin recetas mágicas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ideas Cruzadas. Bueno, ya ven que estoy acompañado de escritores. Es un gusto para mí que hayan venido, Tamara. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, Javier, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué te pareció la presentación? Eso dicen, que cocino y escribo. Y es verdad, cocino más de lo que escribo ahora. ¿Sí? Sí, soy el cocinero de la casa, así que... Pero sos cocinero de tu amateur. hogar. Sí, de mi hogar, Me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar y entonces en casa soy el único que tiene ganas de cocinar, entonces cocino todo. Te voy a dejar una pregunta para después. Si es verdad que cada vez son más los hombres que cocinan, que asumen el rol de cocinar. Pero me la contestás en un segundo. Pero además capaz que no lo sabés o no tenés opinión. Bueno, ¿y qué te pareció, Tamara, la presentación? Un buen índice onomástico de los temas de los libros, podría ser, sí. Está muy bien. Vos ahí decís que te dice algo así como que importa mucho el lugar o lo que recibís del lugar de donde venís, ¿es así? Sí, de Minas, de Aiguá. Está presente todo ese paisaje. Está todo presente. Sí. Empecemos por este lado. ¿Sos argentino? Soy argentino. Bien. Vivo acá hace 2 años y unos meses nomás. ¿Qué te trajo? Bueno, para empezar, hace 10 años me casé con una uruguaya, así que eso me traía bastante seguido para Montevideo. Y me trajo varias cosas. Por un lado, siempre quise vivir en un lugar más tranquilo que Buenos Aires. No necesariamente en Uruguay o en Montevideo, pero bueno, casarme con una uruguaya montevideana me trajo para este lado. Yo me habría ido al medio del campo, pero no tuve eco en casa, así que vinimos para este lado. Pero no fue, no me escapé, no estaba en crisis, más allá de que estaba bastante cansado del caos que es Buenos Aires y Argentina en general, quería un poco de calma y Uruguay caía muy bien. Hay una cosa que me resulta que para los montevideanos hoy Montevideo resulta insoportable. Sí, eso me llama mucho la atención, que todo el tiempo me están diciendo no se puede andar por la calle, el tránsito, no se puede estacionar, y yo digo, pasate por Buenos Aires. Date una vuelta por allá, ¿no? Pasate por allá. Yo voy a Buenos Aires ahora y a los 2 días me quiero volver, no aguanto más. No tolero el ritmo, es como muy fuerte. El cambio se nota. Si vas de vacaciones por ahí, de acá te gusta. Si estás acostumbrado a esto, por ahí te gusta, pero si estás acostumbrado a eso y buscabas calma, no puedes pasar. Yo digo que fue la suerte de vivir unos años en Buenos Aires, pero esa cosa tan lejana que era para mí salir a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, tomarme un ómnibus, un tren y 2 metros para llegar al trabajo. Wow, claro, sí. Era una cosa. Es una locura. Era una locura, ¿no? Sí, acá me acostumbré bastante rápido a tener todo a 10 minutos, 15 minutos.
Yo trabajo casi todo de mi casa, entonces Claro. ni siquiera salgo mucho. De hecho, elegimos primero el colegio de mi hija y después dónde vivir, como para estar más o menos cerca. Y, o sea, esto para mí es lejos, que vengo acá a dar clases cerquita una vez por semana y es mi mayor movimiento. ¿Y por dónde vivís, perdón? En Positos. En Positos. Positos. Vos estuviste en Buenos Aires presentando el libro. Y estuve en Buenos Aires hace ¿Y poco. cómo Sí. fue esa experiencia? Estuvo bueno, pero sí esta locura. Yo me mareo muy fácil y en Buenos Aires cuando me subo a un auto, como hay varios carriles y muchas cosas, me mareo. Siempre termino mareada. Y me estaba quedando en microcentro y todas mis actividades eran en Chacarita. Entonces tenía Palermo. como... Sí, Estuviste en Céspedes. estuve en Céspedes. Y tenía, no sé, 1 hora en auto para llegar. Pero 1 hora porque estábamos detenidos la mitad del tiempo, no sé. Bueno, ahí mismo para salir del microcentro era una locura, pero estuvo bueno. Céspedes es una librería. Céspedes Sí. es una librería hermosa, sí, de Buenos Aires. ¿Le gustan las librerías? Ah, ¿Cómo me miran encantan. las librerías Me los encantan. escritores? A mí me encantan. O sea, voy a cualquier lugar y quiero entrar a las librerías. Sí. Tuve momentos de no entrar mucho porque era fanático de comprar libros que después no leía porque vas acumulando Sí. y me sigue pasando. Ahora entro menos. O sea, no es que compro menos, pero sí, me gustan mucho. En todos lados. A donde vaya trato de entrar. Buenos Aires tiene lindas librerías. Tiene muy O lindas tenía librerías. por lo menos No, algunas. tiene muy lindas. O sea, sigue teniendo... Yo por el centro no ando, así que no sé cuáles quedaron en el centro, pero en los barrios incluso hay lindas librerías, chiquitas, como más cálidas. ¿Y vos las librerías cómo te llevas? ¿Sos de ir a las librerías? ¿Te gustan? Sí, y trabajo en librerías desde que tengo 18 años. Es verdad que entonces, trabajás en una librería. Sí, pero igual, yo pensé cuando empecé a trabajar en librerías que iba a comprar ahí y no iba, pero me encantan las librerías y siempre que voy a algún lugar es esto de, bueno, ver qué hay en las librerías de usados, que se puede encontrar, como tal, esas cosas, sí. Y mismo acá en Montevideo, igual voy a librerías que no son la librería en la que trabajo, sí. Y cuando vienen las personas y te dicen, un libro para recomendar, tengo este de Tamara Silva. ¿No? ¿Cómo? Supongo que mucha gente va y te pregunta, ¿no? Te decir, che, ¿tenés algún libro para recomendarme? No sé, te preguntan, me imagino. Sí, Y sí. ¿con qué criterio recomendás los libros? Nunca jamás recomiendo un libro mío, por supuesto. No, está bien, eso ya está claro. Pero sí hay una pregunta que para mí es clave, que es, bueno, ¿qué has estado leyendo o qué te gusta leer? Entonces ahí siempre hay como una dirección. Aunque Claro. yo no haya leído a esos autores o esos libros, ya los tenés ahí en la cabeza y más o menos sabés hacia dónde tirarte. Si es cuento, si es novela, si es alguien que lee, no sé, ensayo solamente, sí. No, porque me quedé pensando que una persona que trabaja en una librería, como en una biblioteca, me imagino, obviamente que no leyó todo lo que hay, eso es imposible, pero tiene que tener cierto conocimiento de quién están hablando. O sea, por lo menos de los autores o algo, eso tienen que saber algo. Sí, eso sí, y además al estar manipulando y viendo, tenés como una memoria visual de saber el color de la tapa, el autor, la editorial, aunque no sepas muy bien de qué se trata, ya sabes más o menos, bueno, está en esta editorial que edita solo ciencia ficción o ficción, entonces hay algo ahí también de una especie de intuición librera que se va desarrollando. Está bien. Sí. ¿Pasás muchas horas dentro de una librería? No, horas no, pero sí, me gusta mucho chusmear y además hay algo del atractivo físico por los libros. O sea, yo leo en papel. Me compré uno de estos aparatitos, un Kindle, hace 1 año, un poco después de que naciera mi segundo hijo, porque se me complicaba leer a la noche y quería seguir leyendo en la cama. Pero si no, leo siempre en papel y me gusta ir y yo tengo como confío mucho en algunos libreros o libreras. En Buenos Aires soy amigo de varias libreras y además me gusta mucho leer la primera página del libro. Como la primera página del libro me parece que es clave mucho más que la contratapa, que la contratapa siempre intenta venderte el libro. La primera página es clave, me engancha o no me engancha, tengo ganas de seguir o no, y a veces de la tercera página digo, bueno, listo, ya está, me lo llevo, porque si no me quedo leyendo en la librería. Leí por ahí que decís que para escribir hay que leer más. Y hay que leer, sí, o sea, yo se lo recomiendo siempre, o sea, yo trabajé de periodista muchos años y doy clases acá en una facultad a alumnos de periodismo
aunque sea para escribir periodísticamente, mi consejo siempre es leer más y leer variado, más allá de los gustos. Me parece que hay que entrar en ciertas zonas que no son de confort y ver qué pasa, qué nos pasa ahí. Los dos son medios, bueno, vos de Buenos Aires a Montevideo y tú de Minas a Iguá. Sí. ¿Son cambios obligados? ¿El tuyo fue un cambio obligado o una decisión? No, también en realidad fue las dos cosas, una decisión familiar y yo tenía 14 años, entonces eso implica que también fuese un cambio obligado, claro. Sí, fue las dos cosas. Sí, después de Iguá para Montevideo. Pero sí, y de Minas a el campo también, que tampoco es que Minas sea una gran ciudad, no es Buenos Aires, pero sí estaba acostumbrada como a otro movimiento que en Aiguá no hay. Porque en Aiguá estás en el campo. En Aiguá en el campo, sí, a 6 kilómetros como de la plaza, digamos, del centro. Y por ahí leí que decís que en Aiguá no podés escribir o algo así. Sí, porque eso es porque me distraigo. Está mi familia allá y voy muy poco, entonces cuando voy lo que menos tengo ganas es de escribir. Leo, sí, o si estoy mucho tiempo puedo escribir, pero cuando voy es a descansar, a pasear, no sé, a estar ahí nomás. Pero ese paisaje te inspira, sacás cosas de ahí. Sí, pero no preciso estar ahí para escribir sobre Claro. ese lugar. Lo mismo me pasa con Minas, es más como un paisaje ya afectivo que el paisaje físico. O sea, son mentirosos. Claro. Porque Bueno, no están viendo lo que están... lo tenemos incorporado. O sea, en ella se nota un montón. Yo no podría escribir el interior. Digamos, no sé, está bien que diga el interior. Sí. Soy porteño y viví en Buenos Aires toda la vida. Más allá de haber viajado y conocido otros lugares, se nota mucho, salvo que conozcas profundamente otro lugar o que hayas hecho una investigación muy grande, se nota mucho cuando querés forzar un espacio, me parece. Y a ella se nota lo natural. O sea, yo escribo de ciudad. Y ella Está escribe, bien, digo, pero eso pasa, ¿no? Sí, Digo sí, pero por eso digo, Sí, sí, no yo necesito estar. Digo, o sea, hay como imágenes, lugares. De hecho, muchas veces trabajás con una escena que te viene a la cabeza y desarrollás a partir de ahí. No tenés que volver a ese lugar, a esa escena para crear. Pero yo supongo que los lugares te marcan, ¿no? Y de repente ves una cosa y pa, no sé si decís pa o lo anotás en un papelito o en algún momento te acordás de aquello que vi y esto es algo que me lleva a escribir tal cosa. ¿Sí? Como una imagen, más que... Sí, a mí como me una pasa, imagen, sí, sí. imágenes Sí, sí, sí. que quedan ahí como... Incluso a veces ni siquiera las anoto y vuelven, no sé, me acuerdo, porque veo amarillo y me acuerdo de un amarillo que vi antes y ahí hay como una conexión rarísima, una red de sentido que se empieza a tejer que para mí está bueno cuando pasa, sí. ¿Está? Sí. Antes de entrar en la parte de escritura, vos fuiste periodista deportivo. Fui periodista deportivo, trabajé 15 años en deportes y otros 5 en formación general y política. Hice de todo. Estuviste en Olé. Estuve en Olé 13 años, que es el único diario deportivo de allá de Argentina, y después estuve 7 años en Tiempo Argentino. Primero en deportes, donde trabajé en el Gráfico Diario, que fue un diario que llevó el nombre de la Me acuerdo, revista mítica, y después terminé trabajando en política, que era como mi objetivo final, trabajar en política. Y finalmente dejaste todo eso y viniste para acá. Y acá no trabajaste en periódicos, No, sino que... hice una colaboración chiquita, pero antes de venir, desde allá. Pero no, yo dejé bastante antes de venir el periodismo. Mi último año fue en 2016, que ya empecé a trabajar en comunicación, distintos tipos de comunicación, digital, institucional. Digamos, empecé a escribir para otros. Y ahora sigo trabajando de eso y doy clases y doy talleres. Te podemos hablar, porque tú también das talleres, ¿no? También doy talleres. Vamos sí. a hablar un poco de los talleres y eso. Pero les quiero tener una pregunta. Murió Vargas Llosa. ¿Qué tienen de Vargas Llosa? No digo como escritores, ¿no? Sino como gente de la literatura que lee. ¿No lo leíste? Leí solo Los Cachorros. ¿Los Cachorros? Sí, Los Cachorros. Ese no lo Es leí. como una novela de Vargas Llosa, que es de su juventud y me gustó. La leí incluso en facultad, o sea, la trabajamos durante un semestre. Estuvo bueno. No es la de... Es la de un grupo de amigos
que están en el colegio y a uno lo muerde, Lo un, muerde perro. Sí, Pichulita Cuellar. Pichulita, Pichulita Cuellar. Pichulita, es cierto. Sí, Yo soy muy Pichula. malo con los nombres, así que, pero leí un par, leí La tía Julia y el escribidor, Sí. Pantaleón y las visitadoras, es de él, ¿no? ¿También? ¿O estoy loco? ¿Pantalonera Visitadores? Sí, sí. Y algún otro, la verdad que no me acuerdo, lo leí hace mucho. No, a mí lo que, por ahí estoy saliendo un poco de lo que es la literatura, digamos, pero de la escritura, pero lo que me deja es, hay algo que se habla muy seguido, que es lo que es el autor o la persona y lo que es su obra. Y a mí Vargas Llosa nunca me cayó bien, pero escribe espectacular. Sí. No hay manera de decir lo contrario, y me parece que si hay algo que me dejó es eso, tenés que leer gente que no te cae bien igual, porque puede escribir bárbaro. Y sus novelas son espectaculares. Me parece que recrea mundos y personajes, o recreaba mundos y personajes como pocos. O sea, de hecho, me debo muchos libros de él. No, yo se los preguntaba porque, digo, a mí me ha pasado también con él. Viste que hay momentos en los que las posturas políticas determinan las simpatías o no simpatías hacia artistas, músicos, escritores. Y claro, yo soy de la generación en la que irrumpió Vargas Llosa, García Márquez, Claro. ese boom de la literatura latinoamericana, Amado era el brasilero. Sí. Y a mí sus novelas siempre me encantaron. Me quedé pensando porque claro, que creo que es un tipo que más allá de esa discusión ideológica sobre si era un liberal o no era un liberal, digo, su escritura fue parte de una historia y de un momento de América muy importante. Sí, y trasciende su postura ideológica. Totalmente. La escritura, la suya por lo menos. Yo no sé, por ahí estoy equivocado, pero no noto en sus novelas su postura ideológica. Él escribe, y escribe bárbaro, o escribía bárbaro. Es muy reciente como para hablar en pasado. Sí, sí, pero sí, no, me parece que para ciertas cosas hay que dejarlas de lado. Después hay excepciones, hay comportamientos que, bueno, por ahí no podés dejar a un lado, pero lo que piense políticamente no me afecta si lo que escribe está buenísimo. Pero me quedé pensando que justo la novela, que vos que sos muy de los animales y de los bichos en tu... A mí me gustó mucho esa novela, pero fue lo único que leí y tampoco, no es que quedé con un interés así como voraz por seguir leyendo a Vargas Llosa, por eso no tengo como una opinión muy formada sobre leerlo o no, sobre su literatura, porque leí eso y si lo pienso ahora, incluso hay 1000 cosas que me interesan más ahora Claro. Sí, que una novela suya. Entonces, leí la noticia, ¿hoy de mañana fue o ayer? Ayer. Ayer. No, sí, fue ayer, ¿no? Sí, O- ayer. Sí. Y lo Sí, único en la en lo que tarde. pensé fue en Pichula, sí, en ese personaje que está es muy bueno en esa ¿Y a novela. vos qué te gusta leer? Por ejemplo, me dijiste, tengo otras cosas para leer. También literatura latinoamericana, sí, no es que no es que tengo nada en contra de Vargas Llosa, pero pienso, no sé, ahora estoy leyendo un libro que se llama, bueno, también es sobre un perro muerto, que se llama Yo maté a un perro en Rumanía. Me dan muchas ganas de seguir con esa novela. Tengo siempre cosas ahí empezadas. No tengo ni idea de quién es. Es de una mexicana, ahora obvio que lo iba a decir y se me iba a ir el nombre. Porque, está- bueno, no te preocupes, a mí me pasa siempre. Sí. De que digo algo y después, vi una película preciosa, pero trabajaba... Sí, 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 y sí. ahí ya se fueron y todos ya los se fue, nombres. Sí. Y marchamos. Y cada año es peor. Pues, totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y hablamos un poco sobre lo que ustedes escriben y lo que ustedes enseñan, o por lo menos, si no es enseñar, lo que ustedes hacen para empujar a la gente a que pueda escribir. ¿Les parece bien? Claro. Ya volvemos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Seguimos conversando con Tamara Silva y Javier Schurman. Ambos son escritores, ambos tienen talleres, ambos visitan las librerías. Bueno, Tamara trabaja en la librería. Pero antes de meternos en la escritura, te tiré esa pregunta y te dije que te iba a preguntar después. ¿Crees que cada vez hay más hombres que cocinan? Puede ser. Yo creo que hay más hombres que muestran que cocinan. No sé si hay más hombres que cocinan. Yo cocino desde adolescente. Mis papás trabajaban un montón, estaban mucho fuera de casa, estábamos mi hermano y yo solos a la tarde y hacíamos postres, bizcochuelos, tortas. Pues la cena no, y vivo solo desde los 22 años, entonces cocinaba y miraba, había un canal de recetas 24 horas y yo lo miraba todo el tiempo que estaba en mi casa y vivir solo. Pero después escribiste sobre... Y después hace, no me acuerdo cuándo, en medio de la pandemia hice un newsletter que empezó haciendo de cocina, que se llama Paladar, y después se transformó en, yo lo llamo newsletter de sobremesa, que es que lo que tengo ganas de contar, lo cuento. Ya dejo a un lado la gastronomía. Cocina. Sí, a veces sí. escribo, ahora no tiene... hace meses que no lo escribo, pero cada tanto aparece de nuevo, sorprende por mail. Y no sé, escribí de mi hijo, escribí sobre escribir, escribí sobre los paseos, escribí sobre la mudanza a Uruguay y sobre las elecciones en Argentina, lo que me surge. Escribir sobre escribir. ¿Por qué escriben? ¿Para qué escribir? ¿Por qué escribir? Sí. ¿Por qué no? No, pero no es complicado. Yo una vez en un cuestionario respondí eso, porque no hay como otra cosa. Como sale a escribir y escribo. No veo como una razón detrás. Sí, yo, a ver, te voy a responder con mi historia. A mí siempre me preguntan otra cosa, es ¿por qué quisiste ser periodista? Y yo dije, porque quiero escribir. Y mi primo trabajaba en un diario allá en Página 12, mi primo es más grande, y yo leía lo que escribí y decía, vive de esto, vive de escribir. Y bueno, seré periodista porque no sabía que se podía escribir, vivir de otra cosa. Y digamos, no sé, ojalá que algún día lo logre Tamara, yo ya no creo, pero vivir de escribir libros es difícil, les pasa a muy pocos. Sí, claro. Entonces, ser periodista me daba esa posibilidad, tuve suerte, entré a trabajar desde chico, a los 20 años ya estaba en el diario Lee, y después me fue llevando hacia otras cosas. La comunicación, yo hago comunicación, pero escribo básicamente para otros, para diferentes plataformas, y también escribo por placer, y medio que por lo menos los 2 libros que tengo yo fueron de casualidad, no es que me propuse, de casualidad, pero no es que dije voy a escribir un libro y lo voy a publicar. O sea, se fue dando que escribí y se dio la posibilidad de publicar y publiqué. O sea, no... Ahora, ¿por qué busco cuando escribo? Sacarme cosas de adentro. Escribo, trato de contar historias, trato de contar sentimientos o mundos, depende del caso. Después distinto es cuando llegas a la publicación, que ahí por ahí buscas otra cosa. O esperás, no sé si buscas otra cosa, pero esperás algo del otro lado. Pero nada, una vez que publicás ya el libro no es tuyo, así que deja de... ¿Sentís eso también? Algunas cosas sí, esto de bueno, querer escribir en realidad yo lo que siempre pienso es, bueno, me da como cuando me pongo a escribir hay algo que quiero contar, y a veces es como no es algo que tiene que ver conmigo, sino con unos personajes que de repente aparecieron y que me parece que tienen que hacer como este camino dentro del libro, dentro del cuento, que es un camino de descubrimiento que yo todavía no sé muy bien qué les va a pasar, pero sí hay como un deseo muy fuerte de saber qué les va a pasar. Entonces ese deseo es el motor para mí de la escritura, y sin ese deseo no me divierte tanto escribir y no puedo hacerlo, a menos que se trate, no sé, bueno, de un trabajo, de algo que se vaya a publicar y sea como, bueno, hay que entregarlo tal día, sino es el deseo lo que lo moviliza. Entiendo que cuando empezás a escribir no sabés cómo termina, o no tenés... Sí, muy pocas veces tengo como una noción del final, y a veces sé dónde va a terminar, no sé cómo se va a llegar hasta ese punto. Tengo como una noción de comienzo y una noción de final, pero en el medio hay algo que para mí es
desconocido siempre. Sí hay cosas como, bueno, esto que vos decías de las imágenes. A veces tengo imágenes que sé que van a formar parte de un relato, pero me parece muy complicado hacer esto, que algunos escritores lo pueden hacer y a mí me parece muy admirable, esto de hacer como una planilla de, bueno, qué va a pasar, cómo va a empezar, cómo va a terminar, qué va a pasar en el medio, qué le va a pasar a los personajes, todo esto como desglosado, yo nunca pude verlo y me divierte de esa manera, sí. Eso que son como fichitas Como que fichitas. hacen. Sí, una escaleta. Ahí va, Una es escaleta. Sí, no, yo coincido, no puedo hacer eso. O sea, yo soy como ella, no. Me surge una idea y escribo, a veces la tengo en la cabeza un tiempo, a veces empiezo, no es que empiezo por el final, pero por ahí tengo la idea del final o tengo la idea del principio, o tengo, me pasó mucho con el libro de cuentos, que por ahí lo que tenía más era una idea de qué quería generar con ese cuento, como un sentimiento, alguna fibra, tocar alguna fibra y no, pero por ahí no sabía muy bien cómo lo iba a desarrollar. Tenía una escena, un personaje, una línea, algo. Algo. No, dijiste una cosa hoy que cuando vas a las librerías lees la primera página. Y si te engancha la primera página, probablemente termines comprando el libro. Alguna vez leí que, justamente al lado de Vargas Llosa, pero que García Márquez decía que lo más importante era el libro, era la primera oración. Trabajan mucho, si es así, digo, trabajan mucho ese primer arranque que realmente sea algo que los impacta a ustedes y que después vaya a impactar a los lectores. Sí, es algo como que está en todos los decálogos, esto del comienzo, y me parece que es algo a lo que hay que prestarle atención. Yo le presto atención al final, como cuando ya está terminado, ya, no sé, si es un libro de cuentos, bueno, están todos los cuentos, recién ahí me pongo a pensar, bueno, ¿cuál a mí me gustaría leer primero si fuese un lector o una lectora? Y ahí hay como un ordenamiento interno de la obra que me gusta hacer, y a nivel de edición de cada cuento sí vuelvo a los principios siempre. A veces no toco nada, a veces sí, pero es algo que hago al final. Me parece que trabajar mucho desde el comienzo para ver cómo arrancás un texto es un poco como matarlo o hacer algo como muy obsesivo desde el principio. Entonces, al menos a mí me gusta trabajar de esa manera, como bueno, escribir y después editar y después arreglar eso que puede ser como... Claro, o sea, de alguna manera, bueno, no solamente que ves cada uno de ellos y qué cosas tendés que mejorar, sino que también decidís el orden. Sí, siempre. Es muy Sí, importante el orden, en el sentido de asegurar Sí. que quien entra a leer el Sí, libro, es por ejemplo, en el importante. caso de ustedes, a ver, para no enojar, tú publicaste lo que alguna vez fue un barco, Así editado es. por Criatura. Tú tenés 2 premios Bartolomé Hidalgo con Desastres Naturales del 2023 y ahora el nuevo libro que es Larvas. ¿Está bien? Digo, para que nuestros televidentes sepan de qué estamos hablando. El orden es muy importante también. Y es importante, sí. A ver, lo digo más por lo que leo que por lo que escribí. Me parece que cuando vos estás leyendo un libro de cuentos, primero, si el primer cuento ya no te atrapa, no te gusta, no te da ganas de seguir, no sé si lo seguís. Claro. Y gracias. Y está bueno que tenga cierta música en la organización, ¿no? En la organización de esos cuentos. Es difícil de explicar eso de la música. Justo el otro día no sé con quién estábamos hablando de eso, pero hay como cierta musicalidad, no solo en los textos, sino en la organización de los cuentos, en el orden, que no sabría explicarlo. Bueno, en los discos también pasa. En los discos también, total. Tienen distinta intensidad y sí, están espaciados. Sí, total. Y también pasa dentro del mismo cuento, dentro del mismo texto, debe pasar lo mismo en una novela y pasa en una nota periodística. Y vos tenés que enganchar al principio para que la gente quiera seguir leyendo. Y tenés que tener depende obviamente de la intención que tengas, pero distintos ritmos. Podés subir y bajar de ritmo dentro del mismo texto e ir llevándolo como una canción, con su estribillo, con su cierre, con su, Claro. con su parte
únicamente musical. No, pero sí, es importante, me parece que es importante. No, después, la otra cosa es, bueno, yo confieso que leí, no sé si 2 o 3 o 4 de cada uno. Y son escritores particulares. No saber qué significa eso, ¿no? Yo sí, porque yo leí los dos primeros tuyos, pero sé por qué lo dice, porque son tensos Son los tensos. cuentos. Hay una tensión. Inquietantes por momentos. Hay Sí. una tensión importante en los dos. O sea, a ver, te lo planteo de esta manera. No es que voy a agarrar un libro de cuentos y voy a leer, no sé, los cuentos de Sacheri de fútbol, que son divinos, me encantan. ¿Ah? No es Esperando a Tito. No. Es muy complicado. Es más, digo, primero que nada, están muy bien, es muy interesante. Digo, de hecho, fue un motivo profesional por los cuales llego a los libros y me gustaron. O sea, eso es lo primero que quiero decir. Gracias. Pero hay algo, ¿no? Muy de mucha tensión. Sí. A ver, en mi caso tiene mucho que ver con lo que leo, con lo que me gusta leer. Me gusta mucho Samantha Schweblin, me gusta mucho Selva Almada, me gusta mucho Mariana Enríquez, Diego Mucio. Bueno, me gustó mucho el primer libro de cuentos de Tamara, que todos tienen en común, por un lado, que no siempre está todo dicho, que lo tenés que buscar ahí, y a veces no sé si lo tenés que buscar, simplemente te tenés que quedar con una sensación en el cuerpo y disfrutar o sufrir o lo que te genere, no sé, lo que te genere. No le busco muchas explicaciones tampoco. Y me gusta ese tipo de cuentos. No significa que después no pueda leer un cuento light, que cuente una historia y sea muy lindo, pero en general me gusta que esa tensión permanente que me sacuda un poco, que no me deje soltar. Y por ahí es lo que busqué, es lo que me salió, digamos, y después en determinado momento lo que traté de trabajar para que quede. Pero no, tampoco sé si digamos, no es que me siento y digo, bueno, voy a escribir un cuento que a cada persona le genere tal cosa. Sale y después lo pulo. Digo, tengo una manera de trabajar parecida. Yo sé que hay gente que no avanza del primer párrafo en 4 meses hasta que cree que está perfecto. Sí. Yo no puedo hacer eso. Yo me siento, escribo 1, 2, 3, 5 páginas y después voy para atrás y toco, retoco y dejo ahí tirado y vuelvo a agarrar. No me sale de otra manera. No tengo organización para eso. ¿Vos también es lo que lees? Es lo que leo y es lo que tenía ganas de contar. Y lo que tenía ganas de contar. Y en este libro particular, en Larvas, me pasó algo muy distinto a lo que había pasado con Desastres Naturales, que el proceso de escritura y después el de publicación fue como extraño, porque bueno, yo tenía muchísimos textos, tuve que seleccionar, armar un libro de cuentos, el libro de cuentos fue premiado y por eso fue publicado, o sea, no había como una intención desde el principio de esto que estoy escribiendo se va a publicar. Con Larvas yo ya tenía la certeza de que estos cuentos iban a salir en Páginas de Espuma, ya sabía dónde se iba a publicar, entonces hay algo desde el vamos que es distinto. Y también en la escritura y en el proceso creativo pasó algo que antes no me había pasado, que es, me puse a escribir un cuento y antes de terminarlo ya estaba como pensando en el segundo, entonces están todos como muy conectados y muy encimados. Incluso hice algo que me divirtió mucho y que es muy sutil, ni siquiera es como lo más importante, pero sí hay personajes que entran y salen de los cuentos y se repiten y vuelven a aparecer en distintos momentos de sus vidas y fue algo que yo creo que tuvo que ver con esto de, bueno, estaba terminando un cuento y estaba pensando en el siguiente y había algo de ese clima que como fue un proceso de escritura muy cortito, de 2, 3 meses, está ahí como muy condensado. Dijiste, un libro es para jugar. Sí. ¿Sí? ¿Es para jugar un libro, para entrar en vínculos con otros? ¿Así lo sentís? Yo siento que la escritura tiene mucho de juego, o a mí me gusta que tenga mucho de juego. Esto del descubrimiento, de empezar y no saber para dónde va, para mí es como muy excitante. Y si no pasa, me aburro. Entonces ahí ya hay algo que
en la escritura que se acaba antes de empezar. Entonces creo que por ahí va lo de juego. Y también sí, después de, bueno, vos lo decías, se publica un libro y ya deja de ser tuyo un poco, sí. No lo puedes corregir más, no No, puedes no. cambiar el orden. Por ya algún está. lado es un alivio, porque no sé, a mí me pasa que lo vuelvo a agarrar y lo vuelvo a tocar y lo vuelvo a agarrar y le cambio una palabra y le cambio el inicio y le cambio el final y no termina nunca. Entonces, de alguna manera es sacártelo de encima y dejar de tocarlo. Y por otro lado es eso, es bueno, ya está. Gustará o no gustará, se entenderá o no se entenderá. Pasa. El título del libro es una frase de un cuento. Sí. Está dentro de un cuento. Porque muchas veces los títulos tienen que ver con algunas cosas o con un cuento en particular. Pero esta es una frase, no voy a decir que perdida porque es importante, pero es una frase en el medio de, Es una de frase una redacción. en el medio de un cuento que bueno, intercambiando con la editora del libro, a los dos nos pareció que podía ser dentro de otras opciones y por ahí lo que hacía era englobar un poco a los otros cuentos. Había otros que por ahí quedaba medio perdido el título para su cuento y esta frase englobaba bastante, así que Está muy me bien. gustó. Porque viste que muchas veces uno busca por qué se llama así, de dónde está. Sí. Y muchas veces, Sí, y a veces lo simplifica el nombre del cuento. Es el Claro, primer sí. cuento, el último, uno de ellos. Y o el que bueno, pensás que es el más impactante. Sí. Sí, está bien. Bueno, ¿y con las editoriales cómo se llevan? Muy bien, no sé. No, yo no sé, digo, ustedes apoyan las editoriales, empujan, presionan. ¿Cómo es el mundo del escritor y su relación con las editoriales? A mí no me ha pasado esto de que un editor venga y te diga preciso un libro, me parece como algo, no sé, de película. Sí. Es más bien ir a una editora y decirle, Por favor, publicame. léeme. sí, o tengo esto. Que tal, que a mí no me pasó porque, bueno, Desastres Naturales, eso, ya venía como... se publicó con un fondo de incentivo a la edición y en ese fondo tenías que presentarte en conjunto con una editorial. Entonces, ahí está esta dinámica de te mando esto y te mando un mail, por favor, lo leíste, no pasó. Claro. Pero sí es cierto que no está como al revés, esto de dame un original o firmar un contrato de exclusividad, no sé, al menos en mi caso no ha funcionado nunca de esa manera. No, yo tengo muy poca experiencia. De hecho, me presentaron como escritor, yo no me cuesta. ¿Sos periodista? Soy periodista, que ya no ejerzo encima, o sea que comunico, pero no soy licenciado en comunicación, o sea que soy una persona que escribe y chau. Pero no tengo tanta experiencia ni relación con las editoriales. En este caso, yo tenía el conjunto de cuentos, no quiero decir el libro porque todavía no era un libro, pero tenía el conjunto de cuentos que ya lo traía de Buenos Aires. Acá lo que hice fue terminar de corregir y escribir uno de los cuentos. Y cuando me mudé acá quería publicarlo acá, porque bueno, vivo acá. Y el problema que tenía era que primero que no me conocía a nadie, por supuesto, pero además es que en general no te dan bola. O sea, no toman a nuevos escritores. Tienen generalmente todo el año proyectado, entonces no los reciben. Y acá lo recibieron, lo leyeron, que ya es un montón. Y bueno, les gustó y acá estamos, pero no, hasta ahora la verdad que es espectacular. Mi relación no tengo una queja. ¿Estuvieron en ferias con el libro, digo? ¿Sí? Sí. Y ahí ese es otro mundo, ¿no? O me parece a mí. Es otro mundo, sí. Yo estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires, que más o menos yo ya había ido como lectora, o sea, a escuchar a otros y a comprar años anteriores, y fui como autora y fue algo como, bueno, muy chiquito, de un día y volví, pero estuve en la Feria de Guadalajara, en México, Mirá. y eso sí fue como una locura, como muchas cosas pasando y moviéndose a nivel de, bueno, editores acercándose o gente comprando sin conocerte porque vas a estar en una mesa, entonces después ese encuentro con unos lectores mexicanos que no te imaginas que vas a tener, de repente pasa. Sí, ahí pasan como otras dinámicas, me parece. ¿Y vos qué expectativa tenés de la feria?
¿Vas a ir a Buenos Aires? Yo voy a viajar, sí. No tengo, no hay nada, va a estar el libro. Yo no tengo ninguna presentación ni nada en Buenos Aires en la feria, pero el libro va a estar. En realidad mi expectativa es que va a estar en mi país, en mi ciudad, y va a tener como más acceso inmediato a mi gente, pero o sea, la única experiencia que tuve, que fue con el libro anterior, estuvo en la FED, que es la feria de editoriales de independiente, no me acuerdo, tiene La un mejor nombre. feria quizás. Es espectacular esa es feria, increíble. pero me agarró Sí. en la pandemia, porque el libro salió a fines del 2019, entonces yo no fui. Después a la siguiente feria estaba el libro, pero ya había pasado mucho tiempo, entonces como que yo no tuve ninguna participación, estuvo el libro ahí Así que ahora, bueno, solito. volver a Buenos Aires para presentar el libro. Y la idea es, sí, Me volver para quedé eso. con eso. ¿Qué tenés? ¿Una lista de mails a lo que les mandás el newsletter? ¿Cómo haces? Sí, la gente se puede suscribir y le llega cuando yo decido escribir. Cuando yo decido Antes escribir. era una vez por semana, que lo mantuve como 2 años. Empecé en pandemia, que era como más fácil, estaba... Claro. Y después se me fue complicando. Y con 2 hijos se me complicó más. Así que ahora cuando... Y hay que cocinarles. Y hay que cocinarles, pues ya comen los dos. Sí, pero me encanta hacerlo, pero la verdad es que no encuentro... a veces no encuentro ni siquiera el tema. Yo pienso mucho lo que voy a escribir caminando. Salgo a caminar y se me empiezan a ocurrir cosas. A veces es para el newsletter, a veces es un cuento y a veces es para cerrar una idea que tenía. Y entonces estoy caminando por la calle mandando audios o haciendo así como puedo para Te tomar grabás nota. cosas para acordarte. Me grabo cosas para acordarme. Sí. Es un instrumento, Ah. vos que grabás cosas para o no. Esperás que vuelvan. No, esperar que vuelvan es una muy mala decisión porque Sí, total. No a veces no vuelven. vuelven. Y te acordás de la idea buenísima que tuviste mientras te estabas bañando y no vuelve. Yo a veces creo que es una señal igual que no vuelvan, porque a veces vuelven y entonces ahí yo creo que algo tenía que pasar con eso. No uso lo de los audios, pero sí uso las notas del celular mucho, porque también me pasa esto de estar caminando y a veces no es nada, es como una frase que no sé muy bien de dónde viene ni a dónde va a parar, pero la anoto y las tengo ahí como sueltas en el teléfono. Y a veces es muy loco esto, pero solucionan temas que estaban abiertos. Un Claro. cuento de hace 2 años, lo volvés a leer y decís, lo que escribí antes de ayer creo que tiene que ver con esto. Entonces ahí se va armando como una cosa de caldo de cultivo interesante. Los dos dan talleres, ¿está? Entonces les propongo hacer una pausa para hablar un poco de eso, de cómo es un taller literario, qué es lo que ustedes pretenden volcarle en aquellos que los van a ver o van a trabajar con ustedes. Y bueno, y esta cosa de seguir formando escritores, ¿no? Y que las editoriales los sigan llamando y que la gente siga leyendo. De eso también vamos a hablar un poco. A ver, la gente sigue leyendo, los jóvenes leen. Acá tenemos una escritora muy joven que escribe, pero el mundo de las pantallas quitó a la gente de los libros. En un instante le hacemos la pausa y conversamos. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Tamara Silva y Javier Schurman. No, me quedé pensando porque les dije una pila de cosas que para hablar en este bloque, que siempre es el más corto, pero ahora se me ocurrió otra y es, hay un boom de mujeres escribiendo en el mercado editorial. No sé si escribiendo o apareciendo en este momento en el mercado editorial. El otro día leí, al editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, hablando de cómo el boom de escritoras tiene que ver con un boom de lectoras, de muchas mujeres leyendo mujeres, y esto es como algo que va creciendo y me pareció interesante, que no es que solo hay más escritoras publicando, sino que hay algo ahí que también tienen un público que está interesado en lo que tienen para decir. O sea, como que no es solamente de que hay más mujeres que escriben o que les publican en realidad,
porque Sí. seguramente Sí, antes sí. había y no les publicaba, sino que hay como un crecimiento del mercado que las lee. Sí, bueno, a mí me pasa que, no sé, en la presentación en Buenos Aires, la mayoría, creo que había un hombre, o sea, la mayoría eran mujeres que estaban ahí para escuchar sobre los cuentos y es como regla, al menos en mi caso, en esto de presentaciones, lecturas, que mis lectoras son en su mayoría mujeres y no tiene que ver con que yo escriba sobre feminismo o sobre temas de género, pero se da de esa manera. Es algo interesante al menos. Sí. Sí, yo no sé si hay más o menos mujeres que antes leyendo. Sí, estoy seguro de que tienen más espacio que antes, que cuando yo era chico, por lo menos. Se ibas a una librería y no había muchas mujeres publicadas. Y no creo que no existieran mujeres que escribían en esa época. Me parece que no eran publicadas. Sí comparto con Tamara que me parece que ahora hay mucha gente, mujeres y hombres, porque hablo por mí también, interesados e interesadas en leer a mujeres, a lo que tengan para decir, y no tiene que ver con el feminismo, digamos, porque escriban sobre feminismo o cuestiones de género en general. Y está buenísimo, y creo que hay un boom. No podría explicar por qué, y me parece que está genial. Me pasa igual como a ella. No sé en las presentaciones del libro, que tengo una que fue justo esta semana, pero en general a los talleres vienen 70-80% mujeres. O sea que incluso hasta por el interés de escribir y mostrarse, ¿no? Porque por ahí hay hombres que escriben, pero les da más vergüenza, no tengo idea, pero les da vergüenza mostrarlo en un taller y exponerse. Hay mucha mujer interesada en escribir, en leer, en contar, y está genial. ¿Dan talleres literarios por un problema económico o vocacional? ¿O ambos? En mi caso, vocacional. Te estoy mirando a ti. Sí. Yo estaba pensando que es en realidad un tema accidental, porque yo jamás me había planteado. Yo soy muy tímida, antes era muy tímida de verdad, entonces jamás habría pensado en dar un taller, pero una escritora que yo admiro mucho y que leo mucho, que es Gabriela Escobar, bueno, es compañera Sí. editorial de Javier, me invitó a dar un taller una vez y yo le dije que sí, más porque me interesaba estar cerca de lo que ella estaba pensando que porque me interesara dar el taller. Y ahí nos hicimos amigas y me gustó esta cosa de lo que pasa en los talleres literarios, que yo había ido a varios, no me había terminado de enganchar con ninguna dinámica y me pareció que era algo que estaba bueno investigar y ahora sí, estoy como entusiasmada. Y sí, Tenés talleres y te vas a lo que le dice él, que hay un mayor porcentaje de mujeres. Sí, sí, siempre. En todos los que he dado, incluso en los que he participado, bueno, fui al taller de Horacio Cavallo. Bueno, el de Horacio fue por mail, no sé quién más estaba anotado, pero Mercedes Estramil, Magela Ferrero, siempre fue un público de mujeres, mis compañeras, sí. Sí, en general, a los que asistí yo también. ¿Y qué dan ustedes o qué reciben ustedes en esos talleres literarios? Yo trabajo mucho con la práctica de la escritura. Digamos, primero que no creo tener mucho para dar, mucho, digamos, mucha la teoría no la tengo, yo escribo, y me parece que el espacio de taller o de mi taller está bueno para explorar lecturas, porque yo comparto lecturas todo el tiempo y son súper variadas, entonces está bueno que cuando alguien viene generalmente tiene su cabeza lectora y te obliga a leer otras cosas. Doy propuestas para que escriban de diferentes maneras y entonces lo que me parece que da es la posibilidad de escribir de diferentes formas, sobre diferentes temas, y un espacio de contención donde hay un montón de gente que está en la misma y que puede hacer devoluciones sobre tu texto e ir puliendo cosas a lo largo del tiempo. A mí no me gusta, o sea, no es un taller para formar escritores, no me gusta hablar de eso, no es para mí. Digamos, hay talleres que forman escritores. El mío es más, venía a pasarla bien, y si después querés escribir y ser escritor, escritora, está buenísimo, hacelo.
Pero me parece que lo lindo de los talleres es el espacio, es compartís lecturas, compartís recursos, compartís tus textos, opinás sobre los textos de los demás y se da una dinámica muy linda en general. Y en casi todos los talleres a los que fui la dinámica se O sea, repite. son disfrutables. Es una cosa que está bueno, digo. Después, bueno, sí. Es que si no, Es que sí. si no, o sea, yo he ido a talleres que en realidad también los fui para disfrutar, fui para que me critiquen las cosas que yo tenía escritas, específicamente para que me hicieran devoluciones y me los mataran, pero yo quería eso, entonces era disfrutable para mí. Entonces me parece que si vos vas a un taller y no lo disfrutás, no vayas. Claro. Salvo que tengas un objetivo muy específico, pero no sé, para mí el taller es, para mí escribir es eso, alguna vez me preguntaron cómo se enseña a escribir. No tengo idea, yo no enseño a escribir. No sé cómo se enseña a escribir. Yo muestro cosas y trato de guiar algunas formas que puede tener el que viene, sacar algunos vicios, pero en realidad lo que te enseña a escribir es escribir y leer y practicar y corregir y leer más y en todo caso ver lo que te dicen los demás para tratar de mejorar. O sea, yo creo que la escritura es colectiva. Esto alguna vez se lo leía a Fabián Casas, un escritor y poeta argentino, y me parece que es así, por más de que vos escribas solo en tu casa, encerrado o donde escribas, está bueno exponer esos textos a otros para mejorarlos, para ver qué generan, y además en tu propia lectura vas generando cosas en tu cabeza y en tu propia escritura. Una última, ¿qué sentís que vienen a buscar los que vienen a tu taller? Yo espero que no vengan a buscar mucho, porque estoy de acuerdo con lo que vos decís. En realidad es como se propicia el espacio para abrir procesos creativos, abrir textos y ahí generar un intercambio. A mí me parece que lo más interesante que pasa en los talleres es cuando se colectivizan herramientas de escritura o formas en las que no hayas pensado. No sé, alguien que viene con un texto increíble y se puede hablar sobre, bueno, cómo llegó a eso y de repente el proceso creativo es algo en lo que nunca habías pensado y para mí ahí está como lo valioso también, compartir lecturas, es algo que disfruto mucho. Y los procesos no son todos iguales, o sea, no hay una única verdad en escribir. O sea, yo de nuevo me gustan un montón de escritoras o escritores que se sientan todos los días de 7 de la mañana a 2 de la tarde y no salen del cuarto hasta que escriben lo que quieren escribir. Y yo ni loco puedo hacer eso. Bueno, pero esos son escritores. Está bien, pero hay gente hay otros escritores que tampoco lo hacen y son escritores. Sí, ya sé. Y les va muy bien. Y cada uno tiene sus formas y me parece que sacarse la idea de que hay una sola manera de escribir o de llegar a un libro está bueno. Y de pensar te en libera y de escritura pensar también, totalmente. sí. Esto termina con un juego de cartas. Qué miedo. No. Si te animaste a escribir un libro no vas a tener miedo de una carta. Simplemente tienes que sacar una carta, saca una, Okay. tiene una pregunta atrás, la leen en voz alta y la contestan. Y si el otro la quiere contestar también. Bien. ¿Qué dice la tuya? La mía dice, ¿algún deseo que pediste al soplar las velitas se te cumplió? ¿Hay que decir el deseo o hay No, que decir sí o no? Tiene que decir si se le cumplió nada más. Sí, ¿Sí? sí. A mí ¿Y también, podés a mí decirlo o también. no? No, prefiero que no porque los deseos Dale, que no se seas- dicen al soplar las velitas no se comparten. Nos dejó la mitad de la... ¿Vos te Pero, pasó? sí, a mí también se me cumplió alguno y tampoco voy a decir por qué, por Tampoco el mismo vas a motivo. A mí me tocó, ¿tenés una canción o un músico favorito? Sí, yo tengo dos. Fito Páez y Silvio Rodríguez. Canción favorita, te diría que Parte del aire, de Fito Páez. ¿Cuál es? Decime, no La sé si tengo- la se la canto a mi ¿eh? hija, pero no me... Lo pensó 2 veces y se marchó. Esa, Muy linda canción. Sí. muy linda. A mí igual de Fito... No era mi favorita, pero se la canto a mi hija para dormir y terminó siendo mi favorita. a mí la que más me gusta es la de Te vi contando margaritas Sí, del mantel. sí. ¿Y vos?
¿Tenés allí un músico o una canción? En realidad va por época, no tengo Claro. así como un músico favorito. Ahora hace varios meses que no dejo de escuchar Fleetwood Mac y hay una canción que se llama Silver Springs que la tengo ahí como en la cabeza hace bastante, pero no podría tararearla. Nos tenemos que, porque les podía Claro. preguntar si no les pasa que se les mete una canción en la cabeza y tienen que ir a buscarla para escucharla. Sí, claro. Pero bueno, no puedo, porque se nos acaba el tiempo. Tamara, Javier, muchísimas gracias por habernos Por favor, acompañado. gracias a Gracias por habernos ustedes. ayudado a entender este mundo en el que están ustedes metidos de la escritura. Me parece que es muy importante. Y como periodista, una vez vino un español a dar un curso acá y lo primero que dijo, ustedes quieren ser periodistas tienen que leer por lo menos una montaña de libros así cada año. Y tenía razón, tenemos que leer. Gracias por haber venido. Gracias. Y a ustedes, invitarlos para la semana que viene a seguir conversando. Conversar para nosotros es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.